La tormenta no cae sobre la mansión de Ricardo. La ataca con una violencia deliberada, como si el cielo mismo intentara romper la inmaculada caja de cristal y hormigón que se alza solitaria en la colina. Dentro de este acuario de lujo estéril, el silencio es tan pesado que zumba en los oídos una frecuencia aguda que compite con el estruendo de los truenos lejanos. Ricardo, un hombre cuya silueta recortada contra el ventanal irradia poder y control, observa la oscuridad exterior con la rigidez de una estatua a punto de quebrarse. Su reflejo en el vidrio blindado le devuelve una imagen distorsionada, un traje de $3.000 que envuelve un cuerpo tenso y unos ojos inyectados en sangre que no buscan el paisaje, sino que vigilan obsesivamente las sombras que danzan entre los relámpagos, buscando una amenaza que solo él sabe que es real. En el escritorio de caoba, una botella de whisky importado yace destapada junto a un frasco de pastillas ansiolíticas volcado, cuyas píldoras naranjas se esparcen sobre los documentos de fusión empresarial más importantes de la década. $500 millones dependen de su firma en 48 horas, pero las manos de Ricardo tiemblan con un ritmo propio, ajeno a la codicia corporativa. No es el estrés financiero lo que le impide respirar, es el sonido fantasma de un piano tocando una melodía infantil, una canción de cuna macabra que resuena dentro de su cráneo cada vez que la lluvia golpea de esta manera. Se afloja la corbata de seda con un movimiento brusco, sintiendo que la tela se convierte en una soga alrededor de su cuello, mientras el zumbido en sus oídos escala hasta convertirse en un grito sordo que le exige pagar una deuda que el dinero no puede cubrir. Abajo, más allá de las rejas de seguridad de 3 metros y las cámaras de vigilancia de última generación, hay una mancha en la perfección del paisaje diseñado por arquitectos. Bajo el viejo roble que Ricardo intentó talar hace años, pero que las raíces se negaron a soltar, una figura permanece inmóvil bajo el diluvio. No busca refugio, no se encoge ante el frío, simplemente está allí, de pie, envuelto en trapos que cuelgan como sudarios empapados. Los relámpagos iluminan intermitentemente su rostro oculto por una barba salvaje y grisácea, dándole el aspecto de un profeta bíblico que ha venido a anunciar el fin de los tiempos. Para cualquier otro, sería un vagabundo desafortunado buscando limosna. Para Ricardo, que lo observa desde su torre de marfil, esa figura estática es un presagio de muerte que ha atravesado 25 años de mentiras para encontrarlo. La cámara de seguridad número 4 parpadea en el monitor principal del despacho, mostrando una imagen granulada y espectral del intruso. Ricardo golpea el cristal del monitor con el dedo índice, dejando una huella grasa sobre el rostro del mendigo, intentando borrarlo de la existencia con la misma furia con la que ha borrado su pasado. «Vete», susurra, pero su voz se quiebra, carente de la autoridad que usa para destruir carreras en la sala de juntas. El intruso levanta la cabeza lentamente hacia la cámara, un movimiento deliberado y mecánico, y por un segundo, a través de la estática digital y la lluvia, Ricardo cree ver un destello metálico en la mano del hombre, un anillo de sello antiguo que debería estar enterrado a 3 metros bajo tierra, pudriéndose junto a los huesos que él mismo juró haber ocultado para siempre. En la cocina de acero, inoxidable, 2 pisos más abajo, Rosa termina de secar la última copa de cristal, sus manos trabajadoras moviéndose con una delicadeza que contrasta con su ansiedad. Ella también siente la electricidad en el aire, pero no es miedo lo que la paraliza. Es una compasión dolorosa que le aprieta el pecho. A través de la ventana del servicio ha visto al hombre bajo el árbol, soportando el castigo del clima con una dignidad estoica que le resulta inexplicablemente familiar. Sabe que las órdenes son estrictas,
Cero contacto con la basura de afuera, le dijo Ricardo el primer día, con una mueca de asco. Pero Rosa, que conoce el peso de la desesperación porque la vive cada día pensando en la cirugía de su hijo, siente una fuerza magnética que la empuja hacia la puerta trasera, desafiando la lógica y la supervivencia de su propio empleo. Ricardo baja las escaleras flotantes de mármol como un espectro descendiendo a los infiernos, con la pistola calibre .38 pesando en el bolsillo de su saco como un ancla de plomo. Necesita verlo de cerca, necesita confirmar que es una alucinación, producto de la falta de sueño y el exceso de medicación. Al llegar al vestíbulo principal, un relámpago inusualmente brillante inunda la sala, proyectando sombras alargadas que parecen manos esqueléticas tratando de agarrarlo. Se detiene en seco al ver que la puerta de servicio está entreabierta, dejando entrar una ráfaga de viento húmedo y olor a tierra mojada. El pánico le sube por la garganta, un sabor ácido y metálico, mientras avanza hacia el ventanal que da al jardín trasero, con el corazón golpeando contra sus costillas como un animal enjaulado. Lo que ve a continuación detiene el tiempo. En medio de la tormenta, bajo la luz estroboscópica de los truenos, Rosa no está expulsando al intruso. Está allí, empapada hasta los huesos, envolviendo al mendigo en un abrazo tan íntimo, tan cargado de una emoción humana cruda y prohibida, que parece una escena sacada de otra vida. El mendigo no la ataca, se deja sostener, y su mano sucia acaricia el cabello de la empleada con una ternura devastadora. Ricardo presiona la cara contra el vidrio frío, y entonces el vagabundo gira el rostro hacia la casa. Los ojos del mendigo encuentran los del millonario a través de la distancia y la lluvia, y en esa mirada Ricardo no ve a un extraño. Ve el abismo, ve la verdad. Sus rodillas ceden, el mundo se vuelve negro, y el hombre más poderoso de la ciudad se desploma contra el suelo de mármol, derrotado por un simple abrazo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Cuéntanos en los comentarios. Ahora continuamos con el video. 48 horas antes de la tormenta, la mañana de Ricardo comienza con la precisión quirúrgica de un ritual diseñado para evitar el caos. En el baño principal, revestido de mármol de Carrara blanco, que brilla bajo una luz artificial implacable, el millonario se enfrenta a su propio reflejo mientras ajusta el nudo de una corbata italiana. No hay ni una sola arruga en su camisa, ni un cabello fuera de lugar en su cabeza, pero sus ojos delatan una fatiga crónica, oscurecidos por ojeras que el corrector cosmético apenas logra disimular. Ingiere 3 cápsulas de un frasco sin etiqueta con un trago de agua mineral, buscando silenciar el zumbido constante que habita en su oído izquierdo. Un recordatorio psicosomático de un grito que escuchó hace décadas y que nunca ha dejado de resonar. Su vida es una coreografía de control absoluto, donde cada segundo está cronometrado y cada superficie está esterilizada contra la suciedad del mundo exterior. La mansión no es un hogar, sino una declaración de poder y paranoia construida sobre la colina más alta de la ciudad, diseñada para mirar hacia abajo al resto de la humanidad. Es un panóptico de vidrio y acero, donde las paredes transparentes ofrecen vistas panorámicas de 360 grados, pero también exponen a su habitante a una vigilancia constante, aunque solo sea la de su propia conciencia. Ricardo recorre los pasillos vacíos, donde el eco de sus zapatos de suela dura es el único sonido permitido, revisando compulsivamente que las obras de arte abstracto estén alineadas al milímetro. Todo en la casa grita éxito y soledad a partes iguales. Es un mausoleo moderno para un hombre que ha sacrificado su alma a cambio de un imperio farmacéutico, una fortaleza impenetrable que, irónicamente, se siente más
como una prisión de alta seguridad que como un refugio de lujo. En la sede corporativa, la tensión es palpable en el aire acondicionado, denso con la expectativa de la inminente fusión que promete reescribir la historia de la industria. Ricardo se sienta a la cabecera de una mesa de conferencias kilométrica, proyectando una imagen de autoridad inquebrantable mientras sus abogados detallan las cláusulas finales del contrato de $500 millones. Sin embargo, bajo la superficie pulida de la mesa, su pierna se mueve con un espasmo nervioso incontrolable, un repiqueteo rítmico que amenaza con desmoronar su fachada de hielo. Esta venta no es solo un negocio, es su vía de escape, la liquidación final de un legado manchado de sangre que necesita convertir en efectivo líquido para poder desaparecer y reinventarse lejos de los fantasmas que acechan en los cimientos de su empresa. Elena, su socia minoritaria y la única persona que se atreve a mirarlo a los ojos sin parpadear, observa cada uno de sus movimientos desde el otro extremo de la mesa con la precisión depredadora de un tiburón que huele sangre en el agua. Ella conoce los rumores sobre la inestabilidad de Ricardo, ha visto los informes médicos que él cree haber destruido y sospecha que la prisa por vender esconde algo más siniestro que una simple estrategia de mercado. Su presencia es una amenaza constante, una fuerza opositora que cuestiona cada decisión, buscando cualquier grieta en la armadura del CEO para apalancar su propia posición. Para Elena, la empresa es poder. Para Ricardo, es una bomba de tiempo que necesita pasar a otras manos antes de que le estalle en la cara y revele los secretos enterrados en los libros contables de hace 25 años. Mientras tanto, en el mundo real, lejos de las cifras astronómicas y las intrigas corporativas, Rosa desciende de un autobús abarrotado al pie de la colina, cargando con el peso de una vida que se mide en facturas médicas y oraciones desesperadas. Su uniforme de trabajo está impecable, planchado con el esmero de quien sabe que la apariencia es su única defensa contra el desdén de los ricos, pero sus manos están ásperas por años de trabajo duro. Antes de cruzar las rejas de seguridad de la mansión, saca su teléfono barato y mira la foto de pantalla. Un niño de 8 años conectado a tubos en una cama de hospital, cuya sonrisa frágil es el motor que la impulsa a soportar cualquier humillación. Necesita este trabajo con una urgencia que le quita el aire. La cirugía de su hijo tiene un precio que excede la lógica, y el salario que ofrece Ricardo es su única esperanza de salvación. La entrevista de trabajo con Ricardo fue breve, fría y carente de cualquier interés humano, centrada exclusivamente en la eficiencia y la discreción. Él no le preguntó por su experiencia ni por sus referencias con verdadero interés. Simplemente le dictó una lista de reglas inquebrantables con la voz monótona de quien programa una máquina. Rosa entendió rápidamente que no la contrataban para limpiar una casa, sino para mantener una ilusión de orden perfecto, para ser un fantasma silencioso que borra las huellas de la vida diaria sin dejar rastro de su propia existencia. Ricardo le dejó claro que la paga sería generosa, muy por encima del mercado, pero el precio a pagar era su total sumisión a las excentricidades de un hombre que parecía temerle a su propia sombra y que miraba las esquinas de las habitaciones como si esperara que algo saltara de ellas. La regla número 1, repetida 3 veces con una intensidad que rozaba la amenaza física, fue sobre el perímetro exterior de la propiedad. Nadie entra, nadie sale, y tú no interactúas con nada que esté más allá de la reja, sentenció Ricardo, señalando hacia el jardín delantero con un dedo acusador. Le explicó que la seguridad era primordial debido a la naturaleza sensible de la fusión empresarial, pero Rosa notó el temblor en su voz, un miedo irracional que no encajaba con la explicación corporativa. Para Ricardo, el mundo exterior es un agente contaminante,
una fuente de caos que debe mantenerse a raya mediante barreras físicas y electrónicas. Rosa asintió, tragándose sus preguntas, aceptando convertirse en la guardiana de una fortaleza solitaria a cambio del dinero que salvaría la vida de su hijo. Fue en su segundo día de trabajo cuando el equilibrio precario de la mansión se vio perturbado por la aparición de la anomalía. Al llegar por la mañana, Rosa vio el bulto de trapos viejos acumulado bajo el gran roble que marcaba el límite de la propiedad pública frente al portón principal. No era un montón de basura como pensó al principio, sino un hombre, un ser humano reducido a su mínima expresión material, que había establecido su campamento con una tranquilidad desconcertante. El mendigo no pedía dinero, no gritaba, ni molestaba a los transeúntes, simplemente estaba allí, sentado con las piernas cruzadas, escribiendo en un pequeño cuaderno de cuero, desgastado con una concentración académica, completamente ajeno a la opulencia agresiva de la casa que tenía enfrente. Su presencia era una mancha estática en el paisaje perfecto, un error en la matriz visual de Ricardo. Ricardo descubrió al intruso a través de las cámaras de seguridad mientras desayunaba, y su reacción fue visceral, desproporcionada para la situación. Se atragantó con su café negro, manchando el mantel de lino inmaculado, y corrió hacia el monitor con los ojos desorbitados, como si hubiera visto a un monstruo en lugar de a un indigente. Gritó órdenes al intercomunicador, exigiendo a la empresa de seguridad privada que removiera esa inmundicia inmediatamente, su voz escalando octavas hacia la histeria. Para él, el mendigo no era una molestia social, era una invasión personal, una violación de su santuario aséptico. La mera visión de la pobreza y la suciedad tan cerca de su puerta actuaba como un detonante de su ansiedad, despertando una repulsión que parecía tener raíces mucho más profundas que el simple clasismo oscura. Sin embargo, la burocracia y la legalidad jugaron una mala pasada a los deseos del magnate. El árbol estaba técnicamente en 1 metro cuadrado de terreno municipal, justo fuera de su línea de propiedad privada. Los guardias de seguridad, hombres corpulentos acostumbrados a intimidar, regresaron con las manos vacías, informando que no podían tocar al hombre sin cometer una agresión legal, ya que no estaba bloqueando el paso ni amenazando a nadie. Ricardo golpeó la mesa con furia, sintiendo que el control se le escapaba de las manos por una tecnicidad absurda. La presencia inamovible del mendigo se convirtió instantáneamente en una obsesión, un punto fijo en el que convergían todas sus paranoias, convencido de que su llegada justo antes de la fusión no podía ser una coincidencia, sino un ataque calculado. Rosa, observando la escena desde la cocina mientras preparaba el almuerzo, sintió una punzada de curiosidad mezclada con lástima. A diferencia de Ricardo, que solo veía una amenaza, ella veía en el mendigo una calma extraña, una dignidad silenciosa que contrastaba con el caos emocional de su jefe. A través de los prismáticos que encontró en un cajón, pudo ver el rostro del hombre por un instante, una barba canosa y descuidada, pero unos ojos claros y penetrantes que parecían mirar más allá de las cosas materiales. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía el bolígrafo sobre el cuaderno, que sugería que no siempre había vivido en la calle. Rosa reconoció esa mirada. Era la mirada de alguien que ha perdido todo y al hacerlo ha encontrado una verdad que los demás ignoran. La dinámica de la casa comenzó a girar en torno a la figura inmóvil del exterior, creando una tensión silenciosa entre el patrón y la empleada. Ricardo pasaba horas mirando por las persianas cerradas, murmurando teorías conspirativas sobre espionaje industrial enviado por la competencia para desestabilizarlo mentalmente. Rosa, por su parte, continuaba con sus labores domésticas, limpiando el polvo inexistente,
pero su mente estaba afuera, preguntándose si el hombre tendría hambre o frío. La prohibición de Ricardo de alimentar a las ratas resonaba en sus oídos, pero su instinto maternal, agudizado por la enfermedad de su hijo, se rebelaba contra la crueldad de dejar a un ser humano sufrir a pocos metros de una despensa llena de comida gourmet que acabaría en la basura. La noche cayó sobre la mansión y la disparidad entre los dos mundos se hizo dolorosamente evidente bajo la luz de la luna. En el comedor principal, Ricardo cenaba solo un plato de salmón salvaje que apenas probó, rodeado de sombras y silencio, bebiendo vino tinto para adormecer sus nervios. Afuera, el mendigo se acomodaba sobre las raíces del árbol, cubriéndose con plásticos y cartones, masticando algo que parecía pan duro sacado de un bolsillo. Rosa recogía los platos casi llenos de la mesa del patrón, sintiendo el peso moral del desperdicio en sus manos. La injusticia de la situación le quemaba en el estómago. La abundancia despreciada por uno era la supervivencia imposible para el otro. En ese momento, la lealtad profesional de Rosa comenzó a fracturarse bajo la presión de su propia humanidad. Esa misma noche, el sueño de Ricardo fue interrumpido por pesadillas vívidas y sudorosas. Fragmentos de recuerdos reprimidos que se filtraban a través de la barrera de los somníferos. Soñó con un acantilado bajo la lluvia, con el sonido de neumáticos derrapando sobre grava mojada y con una voz joven suplicando ayuda que se desvanecía en el vacío. Se despertó jadeando, con el corazón martilleando contra las costillas, y corrió a la ventana para asegurarse de que el pasado seguía enterrado. Pero al mirar hacia afuera, vio que el mendigo estaba despierto, mirando fijamente hacia su ventana del tercer piso. El vagabundo levantó una mano lentamente, no en un gesto de amenaza, sino como un saludo, o quizás un reconocimiento. Ricardo cerró las cortinas de golpe, temblando, convencido de que el hombre de abajo podía ver sus pecados a través de la oscuridad. El setup de la tragedia estaba completo. Un rey paranoico en su castillo de cristal, una sirvienta atrapada entre el deber y la compasión, y un mensajero silencioso en la puerta, esperando el momento justo para entregar su mensaje. La atmósfera en la casa se había vuelto irrespirable, cargada de una electricidad estática que presagiaba el desastre inminente. Ricardo decidió que no podía esperar a los abogados ni a la policía. Tenía que tomar el asunto en sus propias manos para proteger su venta y su sanidad. Mientras tanto, Rosa tomó una decisión peligrosa en la soledad de la cocina. Envolvió las sobras de la cena en una servilleta de papel, escondiéndolas en su bolso, cruzando la primera línea invisible de desobediencia que la llevaría inevitablemente hacia el ojo del huracán. El amanecer trajo consigo un cambio sutil pero aterrador en el ambiente, una señal de que las reglas del juego estaban a punto de romperse. Mientras Ricardo intentaba concentrarse en los documentos de la fusión, un sonido débil pero inconfundible atravesó el doble acristalamiento de la ventana de su despacho. No era el viento, ni el tráfico lejano, era un silbido. El mendigo estaba silbando una melodía, una tonada simple y melancólica que se elevaba en el aire matutino con una claridad imposible. Ricardo soltó la pluma estilográfica, que manchó de tinta negra el contrato. Millonario, mientras la sangre se le helaba en las venas. Conocía esa canción. Era la misma canción de cuna que su madre solía tocar en el piano hace 30 años. Una melodía que solo 2 personas en el mundo deberían recordar: él mismo y el hermano al que creía haber matado. El silbido se incrusta en el cerebro de Ricardo como una aguja hipodérmica oxidada, inyectando un veneno hecho de recuerdos puros. No es solo una coincidencia musical, es una secuencia específica de notas, una variación
de Clair de Lune, con un tempo roto que su hermano Julián solía tararear cuando tenía miedo a las tormentas, hace más de 2 décadas. Ricardo se lleva las manos a la cabeza, presionando las sienes hasta que siente el pulso latir contra sus yemas, intentando bloquear el sonido que atraviesa las paredes insonorizadas con una facilidad sobrenatural. La racionalidad, su escudo más fuerte, comienza a agrietarse. Intenta decirse a sí mismo que es una alucinación auditiva, un síntoma común del estrés severo y la falta de sueño. Pero la melodía persiste, burlona y constante, desafiando cualquier explicación médica y arrastrándolo hacia un pasado que creía muerto y enterrado bajo toneladas de mentiras corporativas. La mancha de tinta en el contrato de fusión se expande lentamente sobre el papel de alto gramaje. Un test de Rorschach negro que parece juzgarlo. Ricardo intenta limpiar el desastre con un pañuelo de seda, pero sus movimientos son torpes, espasmódicos, carentes de la elegancia habitual del CEO. Tira el contrato arruinado a la papelera con un grito de frustración ahogado, sabiendo que tendrá que pedir una reimpresión urgente a sus abogados, lo que levantará sospechas sobre su estado mental. El zumbido en su oído izquierdo aumenta de volumen, sincronizándose con el silbido exterior, creando una cacofonía disonante que le impide pensar en cláusulas de rescisión o márgenes de beneficio. Se siente observado, no por las cámaras de seguridad que él controla, sino por una fuerza invisible que ha penetrado su santuario sin abrir una sola puerta. Rosa entra en el despacho con una bandeja de té de hierbas, y el ruido de la porcelana al posarse sobre la mesa hace que Ricardo salte de su silla como si hubiera escuchado un disparo. Él la mira con ojos desorbitados, buscando en su rostro alguna señal de complicidad, alguna indicación de que ella también escucha la música maldita. ¿Lo oyes?, pregunta con voz ronca, señalando hacia la ventana blindada. Rosa parpadea, confundida, y ladea la cabeza. «Solo oigo el viento, señor», responde con suavidad, aunque es una verdad a medias. Ella también ha escuchado el silbido, una melodía triste y hermosa, pero el instinto de supervivencia le dice que validar la locura de su jefe es peligroso. Ricardo la despide con un gesto brusco de la mano, volviendo a hundirse en su sillón de cuero, convencido de que su mente ha comenzado a traicionarlo definitivamente. Sin embargo, la negación de Rosa no es suficiente para calmar la atmósfera eléctrica de la casa. Aprovechando que Ricardo se encierra en el baño para lavarse la cara compulsivamente, ella se desliza hacia la salida de servicio, llevando consigo un termo con café caliente y unos sándwiches que preparó a escondidas. Al abrir la puerta trasera, el aire frío la golpea, un recordatorio físico de la intemperie que sufre el hombre del árbol. Camina hacia la reja con el corazón en la boca, mirando hacia atrás para asegurarse de que las cámaras no la capten en un ángulo comprometedor. El mendigo está allí, de espaldas, todavía silbando suavemente, pero se detiene en seco en el momento exacto en que Rosa pisa una rama seca, demostrando una percepción sensorial agudizada, casi animal, que contradice su apariencia de abandono y letargo. Cuando el hombre se gira, Rosa espera ver locura o gratitud desesperada, pero se encuentra con una calma perturbadora. Él acepta el termo a través de los barrotes con manos firmes, sin temblores de abstinencia ni debilidad. «Gracias, Rosa», dice con una voz profunda y rasposa, pero perfectamente articulada. Rosa se queda helada. Nunca le ha dicho su nombre. El mendigo sonríe levemente, una sonrisa que ilumina su rostro sucio y revela por un segundo una estructura ósea noble bajo la mugre. «No te preocupes», añade él, leyendo el pánico en sus ojos. «Las etiquetas de tu uniforme son fáciles de leer si uno presta atención. La explicación es lógica, pero la forma en que lo dice, con la familiaridad de un viejo conocido,
hace que Rosa sienta un escalofrío que no tiene nada que ver con el viento. Dentro de la mansión, Ricardo sale del baño y nota algo que hace que su sangre se detenga. En la estantería de la sala de estar, un pequeño soldado de plomo antiguo, una reliquia de su infancia que conserva como decoración irónica, ha sido movido. No está en el centro del estante, donde él lo dejó alineado milimétricamente esa mañana, sino girado hacia la pared como si estuviera castigado. Ricardo recorre la habitación con la mirada, buscando señales de intrusión forzada, pero las ventanas están selladas y la alarma no ha sonado. ¿Ha sido Rosa? Imposible. Ella tiene prohibido tocar esa estantería. La única explicación es que él mismo lo haya movido en un estado de sonambulismo o fuga disociativa. La duda sobre su propia memoria es un veneno más potente que cualquier amenaza externa. Está perdiendo el control sobre la única cosa que realmente le pertenece, su propia mente. Ricardo a revisar las grabaciones de seguridad de la sala de estar, pero inexplicablemente hay un salto de tiempo de 5 minutos justo en el momento en que el objeto debió moverse. La pantalla muestra estática grisácea, un fallo técnico que nunca antes había ocurrido en su sistema de punta. Golpea el teclado con furia, maldiciendo a la empresa de instalación, convencido de que es un sabotaje deliberado. Llama al servicio técnico gritando obscenidades, exigiendo una reparación inmediata, pero en el fondo sabe que ningún técnico podrá arreglar lo que está pasando. El mendigo afuera, el fallo adentro, la música en su cabeza. Todo está conectado por un hilo invisible que se tensa cada vez más alrededor de su cuello, asfixiando su capacidad de lógica y estrategia. Mientras tanto, en la reja, la conversación entre Rosa y el mendigo toma un giro extraño. Él no come con voracidad, parte el sándwich en trozos pequeños y los saborea despacio. ¿Él sigue tomando las pastillas naranjas? Pregunta de repente, mirando hacia la ventana del despacho de Ricardo. Rosa da un paso atrás, asustada por la precisión de la pregunta. ¿Cómo sabe eso?, susurra. El mendigo se encoge de hombros, volviendo a su papel de observador pasivo. La basura habla, Rosa. Los frascos vacíos que sacas en las bolsas transparentes cuentan historias tristes. Es una deducción brillante, casi detectivesca, que no encaja con la imagen de un vagabundo demente. Rosa empieza a sospechar que este hombre no está en la calle por falta de capacidad, sino por una elección deliberada o un castigo autoimpuesto. La primera gran crisis llega al mediodía, durante una videoconferencia crucial con los inversores asiáticos. Ricardo está explicando las proyecciones fiscales cuando la pantalla gigante de la sala de conferencias parpadea y el sistema de audio emite un chirrido agudo antes de apagarse. La mansión inteligente ha sufrido un colapso domótico. Las persianas automáticas suben y bajan sin control, y las estroboscópicas del sistema de alarma se activan en silencio. Ricardo, humillado frente a sus socios que observan el caos a través de la webcam antes de que se corte la conexión, siente una ira homicida. Corre al panel de control central en el pasillo, pero los códigos de acceso no responden. Es como si la casa hubiera cobrado vida propia y decidiera rebelarse contra su amo. Desde el jardín, el mendigo observa el espectáculo de luces parpadeantes con una expresión indescifrable. Se acerca al interfono de la entrada principal, pulsa el botón y cuando Rosa responde temblorosa desde la cocina, dice con calma: «Dile que es el disyuntor principal del sótano, el circuito 3. Siempre se sobrecalienta con la humedad». Rosa, desesperada por detener la locura de las luces que asustan a Ricardo, transmite el mensaje como si fuera una idea propia. Ricardo baja al sótano, encuentra el problema exactamente donde dijo el mendigo, aunque cree que fue idea de Rosa, y reinicia el sistema. Al
Subir, sudoroso y manchado de grasa, la sospecha lo golpea. ¿Cómo diablos sabía una empleada doméstica sobre el cableado específico de una casa de alta tecnología? La confrontación en la cocina es brutal. Ricardo acorrala a Rosa contra el fregadero, exigiéndole saber cómo arregló el fallo. Ella, aterrorizada de perder el empleo y condenar a su hijo, improvisa una mentira. Mi ex marido era electricista. Señor, vi algo parecido una vez. Ricardo la estudia con la mirada de un fiscal, buscando la grieta en su testimonio. No le cree del todo, pero la necesita demasiado para despedirla ahora. Si vuelves a tocar algo sin mi permiso, te vas a la calle, escupe y sale de la cocina. Pero la semilla de la desconfianza ha germinado. Ahora Ricardo sospecha que Rosa podría ser un caballo de Troya, una infiltrada trabajando para sus enemigos, o peor, para el hombre de afuera. Elena llama por teléfono y su tono es gélido. Los inversores están preocupados por el incidente técnico durante la llamada. Ricardo, están preguntando si estás capacitado para liderar la transición. Hay rumores de que no estás durmiendo, de que estás errático. Ricardo se ríe, una risa seca y sin humor. Estoy perfectamente, Elena. Solo son fallos de infraestructura. Pero al colgar, su mano tiembla tanto que deja caer el teléfono. Se da cuenta de que el cerco se estrecha. Si Elena huele debilidad, lo devorará vivo. Necesita eliminar cualquier factor de estrés. Y su mirada se dirige, inevitablemente, hacia el monitor de seguridad que muestra al mendigo bajo el árbol. Él es la variable que sobra en la ecuación. Esa tarde, el mendigo hace algo que escala la situación de molestia a amenaza directa. Saca de sus harapos una tiza blanca y dibuja un símbolo en el pavimento frente a la reja. Un círculo con una línea atravesada. Ricardo lo ve desde su ventana y palidece. No es un símbolo de vagabundos, es una marca que él y su hermano usaban en sus juegos de niños para indicar territorio seguro o base. Ver ese glifo dibujado 20 años después es como recibir un puñetazo en el estómago. Ricardo corre a su biblioteca, saca álbumes de fotos viejos y busca frenéticamente, confirmando que el símbolo es idéntico al que tallaron en la casa del árbol de su infancia. Ya no puede ser una coincidencia. Alguien sabe, alguien le está enviando un mensaje en código. Rosa, limpiando la oficina mientras Ricardo está en la biblioteca, encuentra el cuaderno de notas del millonario abierto sobre el escritorio. Está lleno de garabatos frenéticos, repeticiones de la frase «no es él» y dibujos de ojos observando. Se da cuenta de que la salud mental de su jefe está pendiendo de un hilo mucho más fino de lo que pensaba. Al mirar por la ventana, ve al mendigo borrar el símbolo con el pie cuando pasa un coche de policía, demostrando una conciencia situacional que la alarma. Rosa entiende que está atrapada entre dos hombres que juegan una partida de ajedrez mortal. Uno loco de poder y culpa y otro que esconde su genialidad bajo capas de miseria. La tensión se rompe cuando Ricardo toma una decisión ejecutiva. La vía legal falló, la policía no actuó. Levanta el teléfono seguro, el que usa para asuntos que no deben dejar rastro digital, y marca un número que no ha usado en años. Contacta a un consultor de seguridad extraoficial, un ex policía expulsado del cuerpo por brutalidad. «Tengo un problema de plagas en la entrada», dice Ricardo con voz fría, mirando al mendigo a través del cristal. «Quiero que lo asustes, que no quiera volver nunca. Y si se resiste, haz lo que sea necesario». Cuelga el teléfono sintiendo una oleada de poder tóxico. Ha decidido cruzar la línea moral para proteger su imperio, sin saber que está cayendo directamente en la trampa que su propia culpa le ha tendido. Rosa, que ha entrado silenciosamente para reponer el agua, escucha la última parte de la conversación. El horror la inunda. Sabe lo que significan esas palabras en el mundo de los ricos. Violencia impune.
Su dilema moral explota. Ya no se trata de dar comida a escondidas, ahora se trata de proteger la vida de un hombre. Su lealtad comprada con un salario alto se desmorona ante la inminencia de un acto criminal. Decide que tiene que advertir al mendigo. Tiene que decirle que se vaya antes de que lleguen los hombres de Ricardo. Esa noche, la mansión se siente menos como una casa y más como un campo de batalla en silencio antes del primer disparo. Bajo el amparo de la oscuridad, Rosa sale, nuevamente, esta vez con urgencia. Se acerca a la reja y llama al mendigo en un susurro. Él se acerca y la luz de la luna llena ilumina su rostro con una claridad inédita. Rosa jadea. En su mano, el mendigo sostiene una fotografía antigua, arrugada y manchada de agua. La pone contra los barrotes para que ella la vea. Es una foto de dos niños sonrientes frente a una versión más antigua de esta misma mansión. Uno es claramente Ricardo. El otro, el niño mayor que lo abraza protectoramente, tiene la misma cicatriz pequeña en la ceja que el mendigo tiene ahora, oculta bajo la mugre. Él cree que estoy muerto, Rosa, susurra el mendigo, revelando por fin la magnitud del abismo que se abre bajo sus pies. Y tiene razón. El hombre que fui murió hace mucho tiempo. La revelación de la fotografía antigua actúa como un ácido corrosivo sobre la percepción de Rosa, disolviendo la barrera entre el pasado y el presente. Sus manos tiemblan violentamente mientras sostiene la imagen contra el metal frío de la reja, comparando los rostros sonrientes de los niños con la ruina humana que tiene delante. La cicatriz en la ceja del mendigo no es una coincidencia. Es un mapa geográfico de un dolor compartido, una marca de nacimiento forjada en la tragedia que conecta al hombre más rico de la ciudad con el más pobre. Rosa intenta formular una pregunta coherente, pero las palabras se le atascan en la garganta, bloqueadas por la magnitud de la mentira que acaba de descubrir. El mendigo, Julián, recupera la foto con una delicadeza reverente y la guarda en el bolsillo interior de su abrigo roído cerca del corazón, como si fuera el único documento de identidad que le queda en un mundo que lo ha borrado oficialmente de los registros. «Tienes que irte», susurra Rosa finalmente, con la urgencia de quien ve un tren a punto de descarrilar. Él ha llamado a hombres malos, hombres que no hacen preguntas. Su advertencia es genuina, nacida del terror puro a la violencia que sabe que Ricardo es capaz de comprar. Sin embargo, Julián niega con la cabeza lentamente, con la obstinación de una raíz que ha penetrado demasiado profundo en la tierra para ser arrancada. «No puedo irme, Rosa. Esta casa es una herida que nunca cerró, y yo soy la infección que la mantiene abierta. Si me voy ahora, la gangrena lo matará a él y a todo lo que toque». Su respuesta es críptica, cargada de una responsabilidad moral que Rosa no termina de comprender, pero que siente pesada en el aire. Él no está allí por venganza, o al menos no solo por eso. Está allí para terminar algo que empezó hace media vida. Rosa regresa a la mansión, sintiendo que el suelo de mármol pulido se mueve bajo sus pies como la cubierta de un barco en plena tormenta. Cada objeto de lujo, cada obra de arte, ahora le parece un trofeo robado, manchado por un crimen original que desconoce pero intuye. Al entrar en la cocina, se cruza con su propio reflejo en el horno de acero y apenas se reconoce. Ya no es solo la empleada doméstica, es la cómplice de un fantasma, la guardiana de un secreto que podría destruir el imperio farmacéutico desde sus cimientos. Mira hacia el techo, hacia donde sabe que Ricardo está encerrado, y siente una mezcla de repulsión y lástima. El monstruo de arriba no es más que un niño asustado que ha construido un castillo de muros altos para que nadie vea que está llorando sangre. Arriba, en la penumbra del despacho, Ricardo se sirve otro vaso de whisky, llenándolo hasta el borde sin hielo, buscando
anestesiar el pánico que le roe las entrañas. Ha apagado todas las luces principales, dejando solo el resplandor azulado de los monitores de seguridad que bañan su rostro con un tono cadavérico. Observa la entrada principal con la fijeza de un francotirador, esperando la llegada de la solución que ha contratado. Sabe que lo que está haciendo es ilegal, inmoral y peligroso, pero la lógica de la supervivencia ha secuestrado su brújula ética. Se dice a sí mismo que es defensa propia, que el mendigo es una amenaza para la fusión, para sus empleados, para la estabilidad del mercado. Racionaliza el mal con argumentos corporativos, convirtiendo un asesinato potencial en una simple partida de gestión de riesgos. El sonido de un motor potente rompe el silencio de la calle desierta. Una camioneta SUV negra, sin matrículas visibles y con los cristales tintados al máximo, se detiene frente al gran roble con una lentitud depredadora. Ricardo se inclina hacia el monitor, sintiendo una oleada de adrenalina tóxica. De la camioneta descienden dos hombres, siluetas macizas, vestidas con ropa táctica oscura, que se mueven con la coordinación eficiente de exmilitares o mercenarios. No llevan armas a la vista, pero su lenguaje corporal grita violencia contenida. Ricardo sonríe por primera vez en días, una mueca cruel y nerviosa. Ha externalizado su pecado, ha pagado para que otros se ensucien las manos mientras él observa desde su torre inmaculada, limpio y seguro detrás del cristal, blindado. En la calle, la confrontación comienza sin preámbulos. Los mercenarios se acercan a Julián, que permanece sentado en posición de loto, escribiendo en su diario como si estuviera en una biblioteca y no a punto de ser apaleado. Uno de los hombres patea el cartón que sirve de cama, enviando las pocas posesiones del mendigo al barro. Julián levanta la vista y Ricardo, pegado a la pantalla, espera ver miedo. Espera ver al vagabundo suplicar, correr, humillarse. Pero Julián se pone de pie, con una fluidez inquietante, desplegando su altura completa, que resulta ser imponente incluso bajo las capas de harapos. No adopta una postura de combate, sino una de apertura total, dejando su pecho descubierto, invitando al golpe con una serenidad que desconcierta a los agresores. El líder de los mercenarios agarra a Julián por las solapas de su abrigo, levantándolo del suelo con un gruñido. Ricardo contiene la respiración, anticipando el primer puñetazo que romperá huesos. Pero entonces sucede algo inexplicable. Julián no se resiste, pero tampoco se rompe. Inclina la cabeza hacia adelante y susurra algo directamente al oído del mercenario. Es una frase corta, apenas un movimiento de labios captado por la cámara de alta definición, pero el efecto es inmediato y devastador. El mercenario se congela, sus ojos se abren desmesuradamente visible, incluso en la imagen granulada, y su agarre se afloja como si hubiera tocado un cable de alta tensión. Suelta a Julián y retrocede 2 pasos, tropezando con sus propios pies, con una expresión de horror absoluto pintada en el rostro. Ricardo golpea el monitor con el puño, gritando: «¿Qué haces? ¡Acábalo!». Pero el audio no llega a la calle. Ve cómo el mercenario líder hace una señal frenética a su compañero para abortar la misión. El segundo hombre, confundido, mira a su jefe y luego al mendigo, percibiendo el cambio drástico en la atmósfera. Julián se limita a alisarse el abrigo con dignidad y vuelve a sentarse, retomando su escritura. Los mercenarios corren hacia la camioneta como si el diablo mismo les pisara los talones. Arrancan el vehículo quemando llanta y desaparecen en la noche. Ricardo se queda solo en su despacho, con la respiración entrecortada, viendo cómo su fuerza bruta comprada se desmorona ante unas pocas palabras susurradas por un hombre que no tiene nada. El teléfono de Ricardo suena segundos después. Es el número del consultor. Ricardo contesta con furia: «¿Qué demonios fue eso? Te pagué por el trabajo».
Al otro lado, la voz del mercenario es irreconocible, temblorosa y baja. No volvemos ahí. Quédese con el dinero. No nos dijo quién era él. ¿Quién es?, grita Ricardo. Un vagabundo. Es nadie. El mercenario hace una pausa larga antes de responder. Ese hombre sabía cosas sobre mi hija, cosas que solo los muertos saben. Búsquese a otro para sus guerras santas. La línea se corta, dejando a Ricardo con el zumbido del tono de llamada y el frío reptando por su espalda. La realidad se está fracturando. El mendigo no solo resiste ataques físicos, sino que parece tener acceso a verdades ocultas que utiliza como armas. La derrota de los mercenarios marca el inicio de una escalada interna en la psique de Ricardo. Si la fuerza bruta no funciona, entonces el enemigo es sobrenatural, o peor, una proyección de su propia mente enferma. Comienza a dudar de lo que vio en el monitor. ¿Realmente hubo una camioneta? ¿O imaginó todo el escenario para justificar su inacción? Se levanta y camina por los pasillos de la mansión, encendiendo todas las luces a su paso, intentando borrar las sombras con lúmenes artificiales. Pero la casa, su gran logro arquitectónico, se siente ajena, hostil. El aire acondicionado parece susurrar nombres, y el reflejo en los ventanales le devuelve la imagen de un hombre que envejece 10 años por cada hora que pasa. En la cocina, Rosa intenta procesar lo que ha visto por la ventana. No escuchó el susurro, pero vio el poder que Julián ejerció sobre esos hombres violentos. Su miedo se transforma en un respeto reverencial. Julián no es una víctima, es una fuerza de la naturaleza. Decide que necesita saber más, necesita entender a quién está protegiendo realmente. Aprovechando el estado catatónico de Ricardo en el piso superior, Rosa se dirige hacia la biblioteca, un lugar que tiene prohibido tocar salvo para quitar el polvo bajo supervisión. Sabe que Ricardo guarda los archivos muertos de la familia en una caja fuerte oculta tras los paneles de madera, una ubicación que descubrió por accidente meses atrás al verlo esconder documentos. La biblioteca huele a cuero viejo y tabaco rancio, un aroma masculino y opresivo. Rosa busca el panel falso con dedos nerviosos, guiada por la intuición. Para su sorpresa, el panel no está cerrado con llave. Es como si alguien lo hubiera dejado abierto a propósito, o como si el mecanismo hubiera fallado oportunamente. Dentro encuentra una serie de álbumes de fotos y recortes de periódico amarillentos. Sus manos pasan las páginas con avidez, reconstruyendo la historia que Ricardo ha intentado borrar. Encuentra los titulares: heredero de farmacéutica desaparece en accidente náutico, búsqueda suspendida, Ricardo asume el control total. Las fechas coinciden con la cicatriz emocional que siente en la casa. Mientras lee, un detalle le hiela la sangre. El informe policial menciona que el cuerpo de Julián nunca fue encontrado, solo su chaqueta y zapatos en la orilla. La narrativa oficial fue presunto ahogamiento, pero las notas al margen escritas con la caligrafía de un joven Ricardo dicen otra cosa. No volvió a salir, lo vi hundirse, no fue mi culpa. La repetición obsesiva de la negación es la confesión más clara. Rosa comprende que Ricardo ha vivido 25 años, no con la certeza de la muerte de su hermano, sino con la esperanza culpable de ella. Julián no es un fantasma, es un superviviente de un intento de asesinato, o al menos de una omisión socorro criminal. De repente, la puerta de la biblioteca se abre. Rosa se congela, escondiendo el álbum detrás de su espalda. Es Ricardo, pero no la está mirando a ella. Sus ojos están fijos en un punto vacío en el centro de la habitación, vidriosos y perdidos. ¿Julián?, pregunta al aire con una voz infantil que no concuerda con su cuerpo adulto. Ricardo está alucinando. Ve a su hermano sentado en el sillón de lectura, joven y mojado,
goteando agua del lago sobre la alfombra persa. Rosa contiene la respiración, pegándose a la estantería, volviéndose invisible. Ricardo avanza hacia la alucinación, extendiendo una mano temblorosa, y cuando sus dedos tocan el aire vacío, suelta un sollozo desgarrador que rompe el silencio de la casa. «Estás mojado, Julián, siempre estás mojado», murmura Ricardo, cayendo de rodillas frente al sillón vacío. Rosa presencia la desintegración total de su jefe. El hombre poderoso es una cáscara vacía llena de remordimientos líquidos. Aprovechando su ceguera momentánea, Rosa se desliza fuera de la habitación con el corazón golpeándole contra las costillas, llevándose consigo una prueba física, un pequeño recorte de periódico que logró arrancar. Ahora tiene la confirmación. La guerra en esta casa no es por dinero, es por el alma de dos hermanos, y ella está atrapada justo en el fuego cruzado. La mañana siguiente trae una nueva amenaza, esta vez vestida de alta costura. Elena, la socia de Ricardo, llega sin avisar, irrumpiendo en la mansión con el sonido agresivo de sus tacones de aguja sobre el mármol. Viene acompañada de auditores externos. «Ricardo, los inversores están nerviosos. Se rumorea que estás liquidando activos personales. Necesitamos ver los libros ahora», exige, plantándose en el vestíbulo como una reina conquistadora. Ricardo baja las escaleras, recuperando precariamente su máscara de CEO, pero su traje está arrugado y huele a alcohol rancio. La fachada es delgada como el papel. Elena lo escanea con desprecio, notando cada señal de deterioro, cada tic nervioso. Elena se acerca a la ventana y mira hacia afuera. «¿Y qué es eso, Ricardo?», pregunta, señalando al mendigo bajo el árbol. «¿Ahora permitimos campamentos de indigentes en nuestra propiedad insignia?». Da una imagen terrible. Ricardo se tensa. «Es un problema municipal, se irá pronto», responde entre dientes. Elena entrecierra los ojos, observando a Julián a lo lejos. Por un momento, una sombra de reconocimiento cruza su rostro calculador. Ella conoció a la familia hace años, antes del accidente. Algo en la postura del mendigo le resulta familiar, pero lo descarta rápidamente como imposible. «Haz que desaparezca, Ricardo, o los inversores pensarán que has perdido el control de tu propio territorio». La presión se vuelve insostenible. Ricardo siente que las paredes se cierran sobre él. Por un lado, el fantasma de su hermano que se niega a irse. Por el otro, los buitres corporativos esperando para devorar su cadáver financiero. En medio de este caos, Rosa recibe una llamada del hospital. Es una emergencia menor, pero requiere papeleo presencial. Ricardo, en un momento de manipulación maquiavélica, le niega el permiso para salir, pero ofrece una alternativa perversa. «Trae al niño aquí, que juegue en el jardín mientras terminas el turno. Quiero que te quedes hasta tarde hoy. Tengo miedo de estar solo». Es una confesión de debilidad disfrazada de orden. Rosa, sin opciones, acepta traer a su hijo, Miguel, a la boca del lobo. Miguel llega a la mansión al mediodía, un niño pálido y delgado, con la mirada curiosa de quien pasa demasiado tiempo entre cuatro paredes blancas de hospital. Rosa le advierte estrictamente: «Quédate en la cocina, dibuja aquí, no toques nada». Pero la curiosidad infantil es una fuerza poderosa. Mientras Rosa está ocupada sirviendo café a los auditores tensos en la sala de reuniones, Miguel se desliza hacia el jardín trasero, atraído por la inmensidad del césped verde y la brillante piscina infinita que parece un espejo azul bajo el sol. Para un niño pobre, este lugar es un parque de atracciones prohibido y la tentación de explorar es irresistible. Ricardo, desde la cabecera de la mesa en la reunión, ve por el ventanal al niño correr por el jardín. Su mente distorsionada no ve a un niño jugando. Ve una intrusión, un elemento extraño contaminando su espacio estéril. Pero está atrapado en la discusión sobre los márgenes de EBITDA y no puede salir. El zumbido en su oído
Aumenta hasta convertirse en un taladro. De repente, ve otra figura moverse en el perímetro del jardín. Es el mendigo. Julián ha saltado la reja trasera, violando finalmente la propiedad privada. Ricardo se levanta de golpe, tirando su silla. ¡Está dentro!, grita, dejando a los auditores atónitos. Elena lo mira pensando que ha tenido un brote psicótico definitivo. En el jardín, la tragedia se prepara en segundos. Miguel se acerca al borde de la piscina infinita para recuperar una pelota que encontró. El borde es resbaladizo, diseñado para la estética, no para la seguridad. El niño pierde el equilibrio y cae al agua fría. No sabe nadar. El chapoteo es silencioso para la casa insonorizada. Miguel se hunde, agitando los brazos en pánico silencioso, tragando agua clorada. Rosa, dentro de la casa, siente una punzada repentina en el pecho, ese instinto materno inexplicable, y deja caer la bandeja de café, corriendo hacia la puerta trasera sin saber por qué, solo sabiendo que algo está terriblemente mal. Pero Julián es más rápido. El mendigo, que ha estado vigilando la casa como un ángel guardián sucio, corre a través del césped con una velocidad que desmiente su edad y estado físico. No duda, se lanza al agua con ropa y todo, rompiendo la superficie perfecta de la piscina. Ricardo llega al ventanal justo a tiempo para ver el agua estallar. Desde su perspectiva distorsionada y lejana, ve al mendigo abalanzarse sobre el niño. Su cerebro, envenenado por la paranoia, reescribe la escena. No es un rescate, es un ataque. ¡Lo está ahogando!, grita Ricardo, sacando una pistola que tenía pegada con cinta adhesiva bajo la mesa de conferencias. Un secreto que hace gritar a Elena y a los auditores. En el agua, Julián agarra a Miguel, lo sube a la superficie y lo empuja hacia el borde. El niño tose, llora, escupe agua. Julián, empapado, con la barba goteando y el pelo pegado a la cara, mira hacia la casa. Ve a Ricardo en la ventana con el arma. No hay miedo en los ojos de Julián, solo una tristeza infinita. Sabe lo que parece, sabe que acaba de sellar su destino al cruzar la línea física para salvar una vida inocente. Saca al niño del agua y lo deposita suavemente en el césped, justo cuando Rosa sale disparada por la puerta, gritando el nombre de su hijo. Rosa se tira al suelo, abrazando a Miguel, envolviéndolo con su cuerpo. Mira a Julián, que respira con dificultad a su lado. Ve la bondad en sus ojos, ve el sacrificio. Julián no intenta huir, se queda allí, recuperando el aliento, mientras el agua de la piscina se mezcla con el barro de sus ropas, manchando el césped perfecto de Ricardo. «Está bien», jadea Julián, «solo tragó un poco de agua». Rosa, entre lágrimas, agarra la mano sucia del mendigo y la aprieta. Es un pacto de sangre y agua. En ese momento, Rosa elige su bando definitivamente. Defenderá a este hombre contra el mundo entero si es necesario. Ricardo sale al jardín pistola en mano, pero se detiene al ver la escena. Los auditores y Elena lo siguen, horrorizados por el arma. «¡Aléjate de ellos!», ruge Ricardo, apuntando a la cabeza de su hermano. Julián se levanta lentamente, poniendo su cuerpo entre el arma y la madre con el niño. Levanta las manos, mostrando las palmas vacías. «Mírame, Ricardo», dice Julián con voz firme, usando su nombre real por primera vez en voz alta. «Mírame bien, no soy un monstruo. El único monstruo aquí es tu miedo». La tensión es absoluta. Elena grita: «Ricardo, baja el arma, estás loco». Ricardo tiembla. El cañón de la pistola oscila entre el pecho de Julián y el vacío. Por un segundo, la realidad se tambalea. Ricardo está a 1 milímetro de apretar el gatillo y cometer un fratricidio real frente a testigos. Pero el sonido de las sirenas de policía, llamadas por los auditores en pánico, rompe el trance. Ricardo baja el arma, dándose cuenta de que ha ido demasiado lejos en público. Mira a Julián con odio puro. «Largo de aquí», sisea.
Si vuelves a pisar mi propiedad, te mato yo. Julián asiente lentamente. Se da la vuelta y camina hacia la reja, saliendo con la misma dignidad con la que entró, dejando un rastro de agua que brilla bajo el sol. Ricardo se queda en el jardín, humillado, expuesto, con su socia mirándolo como si fuera un animal rabioso que necesita ser sacrificado. La fusión está en peligro mortal. Su reputación está destrozada y el mendigo sigue vivo. Ricardo sabe que ya no hay vuelta atrás. Esa noche, cuando la policía se vaya y los abogados controlen los daños, tendrá que terminar esto de una vez por todas. La tarde cae con una pesadez plomiza. El cielo se oscurece rápidamente, acumulando nubes negras que prometen la tormenta del siglo. Ricardo, solo de nuevo en su fortaleza ahora vacía de auditores que huyeron despavoridos, se sienta en su escritorio y saca una caja vieja de madera. Dentro hay una sola bala de plata, un regalo irónico de un competidor hace años. Carga el arma con esa única bala. Es poético. Una bala para una vida. Mira el monitor. Julián ha vuelto a su árbol imperturbable. Ricardo apaga los monitores. Ya no necesita vigilar. Sabe lo que tiene que hacer. Rosa, que ha conseguido calmar a Miguel y ponerlo a dormir en la habitación de servicio, demasiado asustada para irse a casa en medio de la crisis, sube a buscar a Ricardo para intentar razonar con él, o quizás para renunciar. Lo encuentra limpiando el arma con un paño, con una calma psicótica que es mucho más aterradora que su ira anterior. «Señor», pregunta ella con voz temblorosa. Ricardo no levanta la vista. «Vete a casa, Rosa. Llévate al niño. Esta noche va a llover y la lluvia limpia todo». Rosa retrocede, entendiendo que el final está cerca. Baja corriendo las escaleras, sale por la puerta trasera y corre hacia la reja. «Julián», grita contra el viento que empieza a levantarse. «Tienes que irte, te va a matar esta noche». Julián, bajo el árbol, levanta la vista. El viento agita su barba y su cabello. Saca algo de su bolsillo y se lo extiende a Rosa a través de los barrotes. Es el anillo de sello, el duplicado exacto del que lleva Ricardo. «Toma esto», dice. «Si algo me pasa, dáselo a la policía. Es la llave de todo». Rosa toma el anillo, sintiendo el metal caliente por el contacto con la piel de Julián. «¿Por qué haces esto?», llora ella. «¿Por qué no te vas y te salvas?». Julián sonríe y una lágrima solitaria rueda por su mejilla sucia, perdiéndose en la barba. «Porque él es mi hermano, Rosa, y a pesar de mi insensación, todavía lo quiero. Vine a salvarlo, no a destruirlo, pero a veces, para salvar a alguien, tienes que dejar que te maten». Un trueno retumba en el cielo, sacudiendo el suelo, y la primera gota de lluvia pesada cae sobre la frente de Rosa como una unción final antes del sacrificio. La tormenta finalmente rompe el cielo con una furia bíblica, transformando el jardín minimalista de la mansión en un pantano de barro y sombras agitadas por el viento. Ricardo, empapado por su breve incursión al exterior tras el incidente de la piscina, regresa a la seguridad hermética de su despacho llevando consigo un objeto que encontró tirado en el borde del agua, olvidado por el mendigo en la urgencia del rescate. Es el cuaderno de cuero, ahora hinchado por la humedad y manchado de cloro. Ricardo lo coloca sobre su escritorio de caoba como si fuera un artefacto explosivo, sus manos temblando con una mezcla de terror supersticioso y curiosidad mórbida. El objeto emana un olor a humedad y tiempo, un aroma que lo transporta instantáneamente al sótano de su infancia, al lugar donde él y su hermano solían esconderse del mundo. Con la respiración contenida, Ricardo abre la tapa de cuero rígido, esperando encontrar notas de espionaje industrial, códigos de cuentas bancarias o listas de accionistas, cualquier cosa que confirme su teoría de que Julián es un agente enviado por sus enemigos corporativos. Pero lo que sus ojos encuentran en las primeras páginas lo deja paralizado, congelando la sangre
en sus venas. No hay números ni estrategias de mercado, hay dibujos, bocetos increíblemente detallados a carboncillo de la mansión, pero no como es ahora, sino como era hace 30 años. El viejo columpio que Ricardo ordenó desmantelar, el perro que murió cuando tenían 12 años, la cara de su madre sonriendo desde una ventana que ya no existe. Cada trazo es una prueba de una memoria fotográfica intacta, una crónica visual de un pasado que Ricardo ha pasado décadas intentando borrar con remodelaciones arquitectónicas. Pasa las páginas con violencia, rompiendo el papel mojado en su desesperación. La caligrafía cambia, volviéndose más frenética, más oscura. Las fechas recientes revelan que el mendigo no ha estado simplemente vagando, ha estado recordando. La casa no me reconoce, pero yo conozco sus huesos. Lee Ricardo en voz alta, su voz quebrándose en la soledad de la habitación. Sé dónde se esconden las mentiras. Sé lo que hay detrás del panel de la biblioteca. Sé por qué el piano dejó de sonar. Julián no ha vuelto por dinero. Ha vuelto para recuperar su historia. La narrativa de Ricardo, construida cuidadosamente sobre la idea de que su hermano era un inútil que se perdió en las drogas y murió accidentalmente, se desmorona ante la lucidez poética y dolorosa de estas páginas. Entonces, llega a la entrada marcada con la fecha del accidente, 25 años atrás. Ricardo siente que el aire abandona sus pulmones. La descripción es clínica, precisa, carente de odio, pero devastadora en su veracidad. El acantilado estaba resbaladizo. Yo confiaba en su mano, sentí su agarre firme y luego sentí la decisión. No fue un resbalón. Sus dedos se abrieron deliberadamente. Vi sus ojos mientras caía. No había pánico en ellos, solo alivio. Él quería ser el único, y yo le di ese regalo al no morir y no volver. Ricardo cierra el cuaderno de golpe, retrocediendo hasta chocar contra la estantería. No es una alucinación, no es culpa proyectada, es un testimonio escrito. Hay un testigo de su crimen original, y ese testigo está acampado en su puerta. El impacto de esta revelación transforma el miedo de Ricardo en algo mucho más peligroso, certeza letal. Hasta ese momento, una parte de él esperaba que fuera una coincidencia, un impostor o una locura temporal. Pero el diario es la prueba irrefutable de que Julián sabe. Y si Julián sabe, puede hablar, puede destruir la fusión, puede enviarlo a la cárcel, puede arrebatarle cada centavo. La virada mental ocurre en 1900. Ese instante, Ricardo deja de verse a sí mismo como una víctima de acoso y asume plenamente su papel de verdugo. La supervivencia del imperio requiere la eliminación física de la memoria. Ya no se trata de asustarlo, se trata de terminar el trabajo que dejó incompleto en el acantilado. Mientras tanto, en la cocina, Rosa vive su propia revelación bajo la luz fluorescente parpadeante. Sostiene el anillo que Julián le entregó, limpiándolo con un paño suave. El metal, libre de la mugre de la calle, brilla con un oro profundo y antiguo. El escudo grabado en la piedra de ónice es inconfundible. 2 leones rampantes sosteniendo una espada. Rosa ha visto ese mismo emblema en un solo lugar. Corre silenciosamente hacia el gran retrato al óleo que domina el vestíbulo principal, una pintura del padre de Ricardo, el fundador de la dinastía. Se sube a una silla para mirar de cerca la mano pintada del patriarca. El anillo en la pintura es idéntico, pero Ricardo usa una réplica moderna, más estilizada. El anillo que tiene Rosa es el original, la pieza de herencia que pasa al primogénito. La comprensión golpea a Rosa con la fuerza de un tsunami. Julián no es solo el hermano, es el heredero legítimo. Según las leyes antiguas de la familia que alguna vez escuchó mencionar a los abogados, la posesión del anillo y la primogenitura le darían a Julián el poder de vetar cualquier venta, cualquier fusión.
El hombre que duerme en el barro es el dueño legal de todo este palacio de cristal. Ricardo no es el rey, es el usurpador. La crueldad de Ricardo hacia el mendigo adquiere una nueva dimensión. No es solo odio, es el terror de un ladrón que ve al dueño regresar a casa. Rosa aprieta el anillo en su puño, sintiendo que sostiene una bomba nuclear capaz de destruir el mundo de Ricardo. El sonido de un cajón abriéndose en el piso de arriba la saca de sus pensamientos. Es un sonido metálico, pesado, clac, clac. Alguien cargando un arma. Rosa sabe, con una certeza instintiva, que Ricardo ha cruzado el punto de no retorno. Sube las escaleras con el sigilo de un gato, impulsada por la adrenalina. Al llegar al pasillo del despacho, la puerta está entreabierta. Ve a Ricardo de espaldas, bebiendo directamente de la botella de whisky, con la pistola sobre el diario abierto. Él está murmurando para sí mismo, una letanía de autojustificación. Es él o yo. Siempre fue él o yo. No hay espacio para los dos. Rosa ahoga un grito y retrocede, pero el suelo de madera cruje bajo su peso. Ricardo gira la cabeza bruscamente, sus ojos inyectados en sangre clavándose en la oscuridad del pasillo. ¿Quién está ahí?, gruñe, levantando el arma. Rosa se pega a la pared, conteniendo la respiración, el corazón latiéndole en la garganta. Ricardo espera un segundo, luego vuelve a su tarea, desestimando el ruido como otro fantasma de la casa. Cierra el diario y lo arroja a la chimenea encendida. Rosa observa con horror cómo las llamas lamen el cuero, consumiendo las memorias, en pruebas, la verdad escrita de Julián. Ricardo está borrando la historia para poder reescribirla con sangre. La decisión de Rosa se cristaliza en ese momento de destrucción. No puede salvar el diario, pero aún puede salvar al hombre. Debe bajar, debe sacar a Julián de allí antes de que Ricardo baje. Pero entonces recuerda a su hijo, Miguel, durmiendo en el cuarto de servicio. Si ella actúa, si ella se revela como aliada del enemigo, ¿qué le hará Ricardo a su hijo? El dilema la paraliza momentáneamente. Es una elección imposible entre el deber moral y el amor materno. Pero al tocar el anillo en su bolsillo, recuerda cómo Julián se lanzó a la piscina sin dudarlo. Él salvó a su hijo. Ella le debe la vida. La tormenta afuera alcanza su clímax. Los truenos sacudiendo los cimientos de la casa como si la tierra misma quisiera expulsar a la construcción de su superficie. Se va la luz. La mansión queda sumida en una oscuridad total, rota solo por los relámpagos. El sistema de generadores de emergencia tarda unos segundos en arrancar y en ese intervalo de tinieblas el ambiente cambia de drama a pesadilla. Ricardo en la oscuridad de su despacho se ríe, una risa seca, rota. La oscuridad es su aliada ahora. Conoce esta casa mejor que nadie. Es su laberinto y el minotauro está suelto. Cuando las luces de emergencia rojas se encienden, bañando los pasillos en un tono infernal, Ricardo sale del despacho. Ya no lleva el saco del traje, ha remangado su camisa blanca y la pistola cuelga de su mano con una naturalidad aterradora. No corre, camina con propósito. Su destino no es la cocina ni el dormitorio. Se dirige a la puerta principal. Va a salir. Va a terminar esto bajo la lluvia, cara a cara, hombre a hombre. La virada está completa. El conflicto interno se ha resuelto en favor de la violencia absoluta. Rosa, escondida en el recodo de la escalera, ve pasar a la sombra de su jefe. Ve la determinación homicida en su mandíbula apretada. Sabe que no tiene tiempo para llamar a la policía. Llegarían demasiado tarde. Tiene que intervenir físicamente. Tiene que ser el escudo otra vez. Baja corriendo por la escalera de servicio hacia la cocina, agarra el cuchillo de chef más grande que encuentra, no para atacar, sino para defenderse si es necesario. Agarra un impermeable amarillo y sale por la puerta trasera hacia la tormenta.
cortando camino por el jardín para llegar al árbol antes que Ricardo. Es una carrera contra la muerte en medio del diluvio. La reja, Julián está de pie. No se ha escondido. Ha visto apagarse las luces de la casa. Ha sentido el cambio en la energía del aire. Sabe que su hermano viene. Podría huir, desaparecer en la ciudad, volver al anonimato seguro de las calles, pero permanece allí, firme como el roble que lo cobija. No está esperando para pelear, está esperando para perdonar o para morir. Saca una última hoja de papel de su bolsillo, una que no estaba en el diario, una carta que escribió hace años y nunca envió. La China aprieta en su mano. Es su última defensa, su última ofrenda de paz ante la guerra que se avecina. Ricardo irrumpe en la noche como una exhalación de furia, golpeado instantáneamente por una pared de agua helada que el viento arroja contra su cuerpo con la fuerza de un proyectil físico. Su camisa blanca de algodón egipcio, que momentos antes era un símbolo de su estatus intocable, se empapa en segundos, adhiriéndose a su piel como una segunda capa traslúcida que no ofrece protección alguna contra los elementos. El frío es brutal, una mordida gélida que debería detener a cualquier hombre sensato, pero Ricardo no siente la temperatura. Su sangre hierve con una adrenalina tóxica, una mezcla de pánico de supervivencia y odio ancestral. La pistola en su mano derecha pesa más de lo que recordaba, un trozo de acero frío y letal que se convierte en la única brújula que guía sus pasos a través del caos de la tormenta, apuntando magnéticamente hacia el roble antiguo donde reside su némesis. El jardín delantero, diseñado por paisajistas premiados para ser un remanso de paz zen, se ha transformado en un campo de batalla traicionero. El sistema de drenaje, desbordado por el volumen torrencial de la lluvia, ha convertido los caminos de grava en ríos de barro resbaladizo que intentan tragar los costosos zapatos de cuero italiano de Ricardo. Cada paso es una lucha contra la gravedad y la fricción, pero él avanza con la determinación mecánica de un tanque, ignorando las ramas de los arbustos ornamentales que azotan su rostro como látigos vegetales, dejándole cortes superficiales en las mejillas. No le importa el dolor. El dolor es irrelevante cuando la existencia misma de su imperio está en juego. Su mente se ha vaciado de dudas, reduciendo el mundo a una ecuación binaria simple. O elimina la variable que respira bajo el árbol, o pierde todo lo que ha construido sobre la mentira de su ausencia. Mientras avanza, el rugido de la tormenta parece burlarse de él, imitando el estruendo de aquel día en el acantilado, amplificando el zumbido de tinnitus en su oído hasta convertirlo en un alarido insoportable. Ricardo grita contra el viento, un sonido gutural que se pierde en la inmensidad de la noche, intentando silenciar las voces de su conciencia que gritan fratricida. Se convence a sí mismo de que esto no es un asesinato, sino una corrección histórica, una eutanasia tardía para un fantasma que se negó a cruzar al otro lado cuando debía. La lluvia borra su visión, distorsionando las luces de la calle en manchas borrosas, pero la imagen mental de Julián es nítida, grabada a fuego en su retina, una diana humana que espera inmóvil al final de su trayectoria balística. Por detrás, emergiendo de la puerta de servicio como un destello de color en la oscuridad monocromática, Rosa corre con una desesperación que le quema los pulmones. El impermeable amarillo que logró ponerse a medias ondea violentamente a su espalda como una capa rota, frenando su avance contra las ráfagas de viento huracanado. Sus botas de trabajo golpean el pavimento mojado, resbalando peligrosamente en las curvas del sendero, pero se obliga a mantener el equilibrio con una fuerza de voluntad nacida del terror puro. No corre por su salario ni por su empleo, corre porque sabe que lleva en el bolsillo la única prueba que puede detener esta locura y porque ha visto en los ojos de Ricardo
una oscuridad que no se detendrá ante nada, ni siquiera ante la sangre de su propia sangre. El barro del jardín se aferra a los tobillos de Rosa, pesado y pegajoso, como si la tierra misma intentara impedir que intervenga en el destino de los hermanos. Ella jadea, tragando agua de lluvia y lágrimas, con la visión del cuchillo de cocina guardado en su cinturón pulsando contra su cadera, un recordatorio metálico de que la situación ha escalado más allá de las palabras. Piensa en su hijo durmiendo ajeno a la violencia. Piensa en Julián salvándolo de la piscina, y esa memoria le inyecta una dosis de energía nueva en las piernas cansadas. «Señor Ricardo», grita con todas sus fuerzas, pero su voz es un susurro patético comparado con el estruendo de los truenos que sacuden el cielo, una súplica muda que se disuelve antes de alcanzar al hombre armado que marcha delante de ella. A medida que Rosa acorta la distancia, la luz roja de las alarmas de emergencia de la casa parpadea rítmicamente, bañando el jardín en un estroboscopio de sangre intermitente. En esos destellos infernales, ve la silueta de Ricardo recortada contra la reja perimetral, una figura rígida y tensa que parece un verdugo medieval transportado a la modernidad. Él ya está en el límite de la propiedad, en la frontera final entre su dominio privado y el mundo público donde Julián espera. Rosa sabe que si Ricardo cruza esa puerta, no habrá retorno. El acto de salir armado a la vía pública transforma una disputa doméstica en un crimen flagrante, y el disparo que se avecina resonará mucho más allá de las paredes de la mansión, destruyendo vidas irrevocablemente. Bajo el árbol, Julián observa el acercamiento de su hermano con una calma sobrenatural, casi estatuaria. El agua cae sobre él en cortinas densas, empapando su barba y sus harapos hasta que parecen esculpidos en piedra gris. No tiembla de frío, ni se encoge de miedo. Está de pie, erguido, con los pies plantados firmemente en el barro que rodea las raíces del roble, conectado a la tierra de una manera que Ricardo, en su torre de cristal, jamás podría comprender. Julián ha esperado este momento durante media vida, ensayando en su mente las palabras y los silencios, preparándose para enfrentar al monstruo que él mismo ayudó a crear con su ausencia. No hay odio en su mirada, solo una tristeza profunda y oceánica, la resignación de quien sabe que el ciclo de violencia debe romperse, incluso si el costo es su propio cuerpo. Julián ve el arma en la mano de Ricardo, el brillo negro del metal bajo la luz de una farola lejana, y no se sorprende. Reconoce el gesto, la tensión en el hombro, la misma postura agresiva que Ricardo adoptaba cuando perdía en los juegos de niños, amplificada ahora por la locura y el poder adulto. Pero Julián también ve algo más. Ve el miedo vibrando en cada músculo de su hermano, el terror de un niño perdido que se ha disfrazado de tirano. Sabe que la bala en la recámara no está destinada realmente a él, sino al recuerdo de lo que hicieron, a la culpa que Ricardo no puede soportar. Julián respira hondo, llenando sus pulmones con el aire cargado de ozono, y decide que no se moverá, no huirá. Será el espejo inquebrantable donde Ricardo tendrá que mirarse antes de apretar el gatillo. Dentro de la mansión, el teléfono de Ricardo, abandonado en el escritorio del despacho, suena incesantemente, iluminando la habitación vacía con el nombre de Elena en la pantalla. La socia, alertada por los auditores o por su propia intuición depredadora, está intentando contactarlo desesperadamente, quizás para advertirle, quizás para amenazarlo. Pero el sonido digital es irrelevante, un eco de un mundo corporativo que ha dejado de existir para Ricardo. En este momento no hay fusiones, ni millones, ni accionistas. Solo hay dos hermanos bajo la lluvia y una historia de sangre que exige un final. El mundo exterior intenta intervenir, pero el destino ha cerrado un círculo hermético alrededor de la mansión,
aislando a los protagonistas en su propia tragedia griega. Ricardo llega finalmente a la imponente puerta de rejas negras que separa su propiedad de la calle. Presiona el botón del mando a distancia que lleva en el bolsillo mojado, esperando que los motores eléctricos abran el camino majestuosamente. Pero nada sucede. El corte de luz provocado por la tormenta ha inutilizado el sistema de apertura automática y el mecanismo de seguridad ha bloqueado los cerrojos en posición cerrada. Ricardo presiona el botón una y otra vez con desesperación frenética, maldiciendo a la tecnología que le falla en el momento crucial. La puerta que siempre fue su barrera de protección contra el mundo, ahora es un obstáculo que se interpone entre él y su objetivo, una burla metálica a su omnipotencia. La frustración de Ricardo explota en un ataque de ira física. Guarda la pistola en el cinturón y agarra los barrotes fríos con ambas manos, sacudiendo la estructura de toneladas de acero con una fuerza animal, gritando insultos al metal inerte. Sus zapatos resbalan en el barro y sus manos se lastiman contra el hierro forjado, pero la puerta no cede ni un milímetro. Es una prisión de su propia invención. Se da cuenta de que tendrá que usar la apertura manual, una palanca de emergencia oxidada situada en la base del motor, algo que nunca ha tocado y que requerirá arrodillarse en el fango, humillándose ante la mecánica para poder salir a matar. Es en ese momento de vulnerabilidad técnica cuando Rosa lo alcanza. Llega derrapando sobre la grava, casi chocando contra la espalda de Mindon. Ricardo, «No lo haga, por favor», grita, agarrando el brazo de su jefe con una fuerza que la sorprende a ella misma. Ricardo se gira, con el rostro desencajado, los ojos desorbitados y los dientes apretados en una mueca de locura. No la reconoce al principio. Para él, Rosa es solo otra sombra, otro obstáculo, otra voz en su cabeza que intenta detenerlo. «Suéltame», ruge, intentando zafarse del agarre de la mujer, pero los dedos de Rosa están cerrados como tenazas, impulsados por la desesperación de evitar una tragedia irreversible. Es su hermano, él salvó a Miguel, tiene el anillo, grita Rosa, lanzando las verdades como proyectiles, esperando que alguna penetre la armadura de psicosis de Ricardo. La mención del anillo hace que Ricardo se detenga por una fracción de segundo, un parpadeo de duda en su mirada asesina. Pero la duda es rápidamente reemplazada por una furia renovada. La idea de que su empleada sepa sobre el anillo, sobre el secreto más profundo de su legitimidad, lo confirma todo. Es una conspiración. Todos están en su contra. Rosa es parte del engaño. ¡Traidora!, escupe él, y con un movimiento violento de su brazo la empuja hacia atrás con una fuerza brutal. Rosa pierde el equilibrio sobre el suelo resbaladizo y cae pesadamente de espaldas sobre el barro, el aire escapando de sus pulmones con un gemido doloroso. El golpe la aturde momentáneamente, el mundo girando a su alrededor en una mezcla de luces rojas y lluvia negra. Desde el suelo ve a Ricardo imponente sobre ella, no como un jefe, sino como un gigante enfurecido. Por un segundo, teme que él use el arma contra ella, que la elimine como un daño colateral necesario. Ricardo la mira con desprecio, su mano rozando la empuñadura de la pistola, debatiendo internamente si debe silenciar al testigo ahora mismo. «Quédate ahí, no te levantes, o te juro que no respondo», amenaza con voz gélida. Ignorando a Rosa, que lucha por recuperar el aliento en el fango, Ricardo se arrodilla frente al motor de la puerta. Sus manos, antes inmaculadas y cuidadas con manicura, escarban en la tierra húmeda buscando la palanca de liberación. Encuentra el mecanismo, duro y atascado por años de desuso. Tira de él con un gruñido de esfuerzo, sus venas del cuello hinchándose a punto de estallar. El metal chirría, un sonido agudo de protesta, y finalmente cede con un clank sonoro. Los engranajes se sueltan,
Ricardo se pone de pie, jadeante, cubierto de barro de la cintura para abajo, su traje arruinado, su dignidad deshecha, pero su camino libre. Empuja la pesada hoja de la reja manualmente, abriendo una brecha lo suficientemente grande para pasar. El chirrido de las bisagras resuena como la apertura de un sarcófago. Ricardo da un paso hacia la acera, cruzando la línea invisible que separa su santuario privado del caos público. Al hacerlo, siente un cambio en la atmósfera. Ya no está protegido por sus muros, ni por sus cámaras, ni por sus abogados. Está a la intemperie, expuesto a los elementos y a la verdad. La lluvia parece caer con más fuerza aquí fuera, golpeando su rostro sin piedad, lavando las últimas máscaras de civilización que le quedaban. Al otro lado de la calle, a escasos 10 metros de distancia, Julián lo espera. La figura del mendigo se ilumina brevemente por los faros de un coche solitario que pasa a toda velocidad por la carretera inferior, proyectando una sombra larga y distorsionada que llega hasta los pies de Ricardo. Julián no retrocede. Levanta la cabeza, dejando que el agua limpie su rostro, revelando sus rasgos con una claridad dolorosa. «Hola, Ricky», dice con una voz que atraviesa el estruendo de la tormenta, usando el apodo de la infancia que nadie ha pronunciado en 3 décadas. Ese sonido, esa simple palabra, golpea a Ricardo con la fuerza de un impacto físico, haciéndolo tambalearse. Ricardo saca la pistola, apuntando con ambas manos temblorosas hacia el pecho de su hermano. La distancia es corta. Es imposible fallar. «Cállate», susurra Ricardo, aunque su intención es gritar. «Cállate, estás muerto, te vi morir». Su realidad se fractura ante la evidencia empírica de la existencia de Julián. El hombre frente a él no es un fantasma etéreo, es carne, hueso y memoria viva. Ricardo avanza un paso más, cerrando la distancia, buscando en la violencia la única forma de silenciar la disonancia cognitiva que amenaza con romper su mente en pedazos. Julián abre los brazos lentamente, en un gesto que podría ser de rendición o de bienvenida, exponiendo su corazón al cañón del arma. «No puedes matar lo que ya está muerto, hermano», dice con una suavidad devastadora, «pero puedes intentar matar tu culpa. ¿Es eso lo que quieres? ¿Crees que esta bala te dejará dormir?» Sus palabras son dardos precisos que buscan el alma de Ricardo, no para herirla, sino para despertarla. Ricardo aprieta los dientes, el dedo índice acariciando el gatillo, la presión aumentando milímetro a milímetro. Está al borde, a un segundo de cometer el acto que definirá su condenación eterna. Detrás de él, Rosa se pone de pie tambaleándose, cubierta de barro, con el anillo en una mano y el cuchillo en la otra, aunque sabe que el acero no servirá de nada contra una bala. «¡Ricardo, mírelo!», grita ella, lanzándose hacia la puerta abierta en un último intento desesperado. «¡Mire sus ojos! ¡Es su sangre!». Un trueno monumental estalla directamente sobre sus cabezas, un sonido apocalíptico que hace vibrar el suelo y oculta el chasquido metálico del percutor del arma, preparándose para disparar. El tiempo se congela en una burbuja de tensión insoportable. La lluvia se detiene en el aire, las respiraciones se cortan y el destino de 3 vidas pende de un hilo invisible a punto de romperse. La distancia entre el cañón de la pistola y el pecho de Julián se reduce a centímetros, un espacio infinitesimal cargado de una tensión tan densa que parece deformar el aire alrededor. El dedo de Ricardo tiembla sobre el gatillo, blanqueado por la presión, luchando contra un espasmo muscular que oscila entre el deseo de matar y la parálisis del terror. La lluvia cae torrencialmente sobre ambos, creando una cortina de agua que aísla a los hermanos del resto del universo, encerrándolos en una burbuja de confrontación primitiva. Ricardo respira con dificultad, emitiendo sonidos ahogados, incapaz de procesar la imagen que tiene delante.
El hombre al que ha odiado, temido y llorado durante 25 años, parado allí, desafiando a la muerte con una serenidad insoportable. No hay súplica en los ojos de Julián, solo una compasión devastadora que quema a Ricardo más que cualquier insulto, desarmando su furia con una verdad silenciosa que grita más fuerte que los truenos. «Dispara si eso te da paz, Ricardo», dice Julián con voz firme, sin apartar la mirada del arma. Da un paso hacia adelante, presionando su pecho contra el cañón frío, eliminando cualquier posibilidad de error. Pero esta vez, no. Podrás huir. No hay acantilado, no hay oscuridad, solo estamos tú y yo, y la verdad que nos ha estado devorando vivos. Sus palabras golpean a Ricardo como puñetazos físicos, rompiendo las barreras de su negación. El recuerdo del accidente, reprimido durante décadas, brota violentamente en su mente. La mano resbalando, el grito ahogado y la cobardía de no mirar atrás. Ricardo intenta apretar el gatillo, ordena a su mano que termine el trabajo, pero sus dedos están congelados, bloqueados por el peso aplastante de una culpa que finalmente ha encontrado a su acreedor. Desde atrás, Rosa llega corriendo, tropezando en el barro, con el anillo de sello en alto como si fuera un talismán sagrado contra el mal. «Señor Ricardo, mire», grita desesperada, interponiéndose en su campo de visión periférica. Un relámpago brutal ilumina la noche, convirtiendo la calle en un escenario de luz blanca y sombras duras. En ese instante de claridad eléctrica, Ricardo ve el anillo en la mano de Rosa y, simultáneamente, ve la cicatriz en la ceja de Julián, esa pequeña marca en forma de media luna que él mismo le hizo jugando con una piedra cuando tenían 10 años. La coincidencia es imposible. La alucinación se desvanece. La realidad, cruda y objetiva, se impone con la fuerza de una sentencia judicial. El mendigo es su hermano. En lugar de retroceder o atacar, Julián hace lo impensable. Levanta los brazos lentamente, ignorando el arma que todavía apunta a su corazón, y envuelve a Ricardo en un abrazo. No es un forcejeo, no es una técnica de desame, es un abrazo fraterno, sólido, envolvente. El mendigo abraza al millonario, manchando el traje de diseño con el barro de la calle, presionando su cuerpo sucio y mojado contra la rigidez temblorosa de su hermano menor. Ricardo se queda rígido como una tabla, con los brazos atrapados a los costados, sintiendo el calor humano de Julián traspasando la ropa mojada. El olor a lluvia y tierra que emana de Julián despierta una memoria olfativa y profunda en Ricardo. Un recuerdo de infancia de seguridad y protección que lo desarma completamente. La pistola se desliza de los dedos entumecidos de Ricardo y cae al suelo con un golpe sordo, hundiéndose en el fango, olvidada. Julián no lo suelta. Aprieta el abrazo, apoyando su barbilla en el hombro de Ricardo, susurrando palabras que nadie más puede oír. Palabras de perdón que Ricardo nunca creyó merecer. «Ya pasó, Ricky. Ya pasó. Estoy aquí». La tensión acumulada durante media vida en el cuerpo de Ricardo se rompe de golpe. Siente que sus rodillas ceden, que la fuerza vital abandona sus piernas. El llanto que sube por su garganta es un aullido de dolor puro, una liberación volcánica de angustia. Ricardo se aferra a la espalda de su hermano, clavando las uñas en el abrigo roído, aferrándose a él como un náufrago a una tabla de salvación en medio del océano. Entonces sucede el colapso. La sobrecarga emocional, combinada con el estrés extremo de los últimos días y la falta de sueño, provoca un cortocircuito en el sistema de Ricardo. Su corazón late de manera errática, golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado, y el zumbido en sus oídos se convierte en un silencio blanco absoluto. Su visión se reduce a un túnel oscuro que se cierra rápidamente. La cara de su hermano, lavada por la lluvia, es lo último que ve. Esos ojos familiares llenos de preocupación. El mundo gira vertiginosamente.
El suelo se precipita hacia él y Ricardo se desploma, perdiendo la conciencia antes de tocar el suelo, su cuerpo apagándose como un mecanismo de defensa final ante una realidad que no puede procesar. Julián sostiene el peso muerto de su hermano, evitando que se golpee la cabeza contra el pavimento, y lo deposita suavemente en el suelo mojado. Se arrodilla a su lado, transformando instantáneamente su postura de mendigo pasivo a la de un hombre de acción y control. Coloca 2 dedos en el cuello de Ricardo, buscando el pulso con precisión profesional, ignorando su propia situación precaria. Rosa se lanza al suelo junto a ellos, llorando, aterrorizada de que Ricardo esté muerto. ¡Está respirando!, anuncia Julián con voz potente. ¡Es un síncope! ¡Necesitamos una ambulancia ahora! ¡Llama! ¡Rosa! ¡Llama! La autoridad en su voz es innegable. Ya no es el vagabundo del árbol. Es el hermano mayor tomando el mando en la crisis. Las luces azules y rojas de las sirenas inundan la calle, reflejándose en los charcos y en los cristales de la mansión. La policía y una ambulancia, llamadas minutos antes por los vecinos alarmados o por los auditores, llegan al lugar frenando con estruendo. Los paramédicos saltan del vehículo con la camilla, seguidos por 2 oficiales con las manos en las armas. Al ver la escena, un vagabundo sucio inclinado sobre el cuerpo inerte de un magnate, la interpretación de la policía es inmediata y errónea. «Aléjese de él, manos arriba», gritan los oficiales apuntando a Julián. Rosa se levanta de un salto, interponiéndose entre las armas y Julián, gritando con una ferocidad de leona. «¡No lo toquen! ¡Es su hermano! ¡Él lo está ayudando!». Elena, la socia, llega corriendo desde la casa, protegida por un paraguas, con una expresión de horror calculado. Se detiene en seco al ver la cara de Julián iluminada por los faros de la ambulancia. El agua ha limpiado la suciedad y con el cabello echado hacia atrás, la semejanza familiar es innegable para alguien que conoció a la familia. Elena palidece, reconociendo al fantasma que amenaza su golpe corporativo. Julián se levanta lentamente, levantando las manos abiertas, pero no con miedo, sino con una dignidad imperial que detiene a los policías. «Soy Julián», dice con una voz que resuena con poder, pronunciando el apellido que comparte con el hombre en el suelo. «Soy el propietario legal de esta casa y mi hermano necesita atención médica inmediata». El silencio que sigue a su declaración es absoluto, solo roto por la lluvia y la radio de la policía. Los oficiales dudan, mirando a Elena en busca de confirmación. Elena, atrapada entre la mentira conveniente y la evidencia flagrante, sabe que el juego ha terminado. Si niega la identidad de Julián ahora y se prueba después, será cómplice de un crimen. Asiente levemente, con los labios apretados, confirmando la identidad del resucitado. Los policías bajan las armas, confundidos pero obedientes ante la dinámica de poder que acaba de cambiar drásticamente. Los paramédicos aprovechan la pausa para cargar a Ricardo en la camilla, colocándole una máscara de oxígeno, trabajando con urgencia sobre el hombre caído. Julián se acerca a la ambulancia mientras suben a Ricardo. Un paramédico intenta detenerlo. «Solo familiares, señor». Julián lo mira con una intensidad que hace que el hombre retroceda un paso. «Exacto», responde Julián y sube al vehículo, sentándose al lado de Ricardo. Toma la mano inerte de su hermano entre las suyas. Esas manos ásperas y sucias, sosteniendo la mano suave y cuidada del millonario, creando una imagen visual potente de la reconexión. La puerta de la ambulancia se cierra, sellando a los 2 hermanos en su propio mundo privado una vez más, dejando a Rosa y a Elena bajo la lluvia, testigos del final de una era y el comienzo de otra. La ambulancia arranca, alejándose hacia la ciudad con las sirenas aullando. Rosa se queda de pie en la calle, empapada,
temblando por la adrenalina, pero sintiendo un calor extraño en el pecho. Tiene el anillo apretado en mano, la prueba física que Julián dejó atrás. Sabe que nada volverá a ser igual. La mansión a sus espaldas, antes una fortaleza inexpugnable, ahora parece solo un edificio vacío, una cáscara sin alma esperando nuevas órdenes. La tiranía del miedo de Ricardo ha terminado, derrocada no por una guerra corporativa, sino por un acto de amor radical y doloroso bajo la lluvia. El clímax se disuelve en la estela de luces rojas que desaparecen en la distancia. El conflicto físico ha terminado, pero el verdadero trabajo, la reconstrucción de las ruinas emocionales, apenas comienza. Rosa mira a Elena, que está hablando furiosamente por teléfono con sus abogados, tratando de salvar lo que queda de la fusión. Rosa sonríe tristemente, dándose cuenta de que esos papeles ya no valen nada. El verdadero dueño ha vuelto, y no le importan las acciones ni los dividendos. Le importa el hermano roto que viaja con él hacia el hospital. Rosa se da la vuelta y camina de regreso a la casa para buscar a su hijo, sabiendo que, por primera vez, el monstruo de la casa ya no existe. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La luz que recibe a Ricardo al despertar no es el resplandor de los relámpagos ni el brillo frío de sus monitores de seguridad, sino la claridad blanca y estéril de una habitación de hospital de lujo. El zumbido constante en su oído, ese compañero fiel de su culpa durante décadas, ha desaparecido por completo, reemplazado por el rítmico y tranquilizador pitido del monitor cardíaco. Al girar la cabeza con pesadez, adolorido pero extrañamente ligero, se encuentra con una figura sentada junto a su cama, leyendo un libro con gafas de montura fina. Le toma unos segundos reconocerlo. El hombre está afeitado, limpio, vestido con una camisa sencilla de lino, pero los ojos son inconfundibles. Es Julián, no el mendigo ni el fantasma, sino su hermano mayor, tangible y real. La visión provoca en Ricardo un llanto silencioso, lágrimas que no nacen del miedo, sino de un alivio tan profundo que parece limpiar su alma de la toxicidad acumulada por años de mentiras corporativas y personales. Julián cierra el libro y toma la mano de Ricardo, un gesto que cierra el abismo abierto entre ellos hace 25 años. La conversación que sigue es dolorosa pero necesaria. Una cirugía a corazón abierto sin anestesia emocional. Ricardo confiesa su crimen original, el momento en el acantilado donde deseó la muerte de Mindus y su hermano para quedarse con todo, y cómo ese deseo se convirtió en su propia prisión. Julián escucha sin juzgar, revelando su propia verdad, la amnesia disociativa que lo borró del mundo, los años perdidos en la niebla de la indigencia, y cómo el regreso de la memoria no trajo sed de venganza, sino una necesidad imperiosa de ver si su hermano pequeño aún podía ser salvado. No volví por la herencia, Ricky, dice Julián con suavidad, apretando su mano. Volví porque sabía que el dinero te estaba matando y no quería enterrar a otro miembro de esta familia. Una semana después, la atmósfera en la sala de juntas de la farmacéutica es de funeral. Elena, sentada en la cabecera, sonríe triunfante, lista para firmar la venta y desmembrar la compañía, convencida de que la crisis de salud de Ricardo le ha entregado el poder absoluto. Pero las puertas dobles se abren de par en par y entra Ricardo, pálido y caminando con bastón, pero con la cabeza alta. Detrás de él entra Julián, vestido con un traje que le queda perfecto, flanqueado por un equipo legal de élite. El silencio en la sala es sepulcral. Ricardo toma la palabra no para pelear, sino para abdicar. Presenta a Julián como el accionista mayoritario desaparecido, validado por pruebas de ADN y documentos antiguos recuperados. La cara de Elena se descompone mientras su golpe de estado se evapora en segundos.
El vagabundo que ella despreció es ahora su jefe supremo, y su primera orden ejecutiva es cancelar la fusión depredadora y despedirla por conspiración y negligencia fiduciaria. Sin embargo, el verdadero giro no es financiero, sino moral. Julián no asume el mando para convertirse en otro tiburón corporativo. Ante la mirada atónita de los accionistas, anuncia la reestructuración total de la empresa. Los beneficios obscenos de la venta cancelada se redirigirán a una nueva fundación dedicada a la investigación de enfermedades raras y al acceso gratuito a medicamentos para personas sin recursos. Ricardo, lejos de oponerse, firma los documentos con una mano firme, despojándose voluntariamente de la mitad de su fortuna. Al perder el control de su imperio, Ricardo recupera algo mucho más valioso: su humanidad. Se le ve sonreír por primera vez en años, una sonrisa genuina de quien se ha quitado una armadura de plomo que le impedía respirar y caminar libremente. Para Rosa, el destino reserva la recompensa más dulce. Es citada a la antigua mansión, ahora transformada, donde Julián y Ricardo la esperan. Despedirla, no sino para agradecerle. Julián le entrega un documento oficial. Todos los gastos médicos de la cirugía de su hijo han sido pagados por adelantado en el mejor hospital del país, y se ha establecido un fideicomiso para su educación futura. Tú viste al ser humano cuando todos veían basura, le dice Ricardo con humildad en la voz. Además, Rosa es nombrada gerente de la nueva residencia de la fundación, que operará desde la mansión. La casa, antes una fortaleza de soledad, se convertirá en un hogar de paso y recuperación para familias necesitadas. Rosa llora, abrazando a los dos hermanos, cerrando el círculo de compasión que ella misma inició con un simple sándwich y un acto de desobediencia. La escena final tiene lugar en un cementerio tranquilo, bajo un cielo azul despejado que contrasta con la tormenta de aquella noche decisiva. Ricardo y Julián están de pie frente a la tumba de su padre, hombro con hombro. No hay rencor entre ellos, solo las cicatrices de una guerra que ambos perdieron para poder ganar la paz. Ricardo coloca el viejo anillo de sellos sobre la lápida, devolviendo el símbolo de poder a la tierra. «Ya no lo necesito», murmura. Julián asiente y le pasa un brazo por los hombros. Comienzan a caminar hacia la salida. Dos hombres de mediana edad que finalmente han dejado de ser huérfanos de su propio pasado. No es un final de cuento de hadas. El camino de la reconstrucción será largo, pero por primera vez caminan en la misma dirección. La cámara se eleva, alejándose de los hermanos, y vuelve a la mansión en la colina. Las rejas negras están abiertas de par en par. El jardín, antes estéril y perfecto, ahora muestra signos de vida y movimiento, con los primeros pacientes de la fundación llegando. Y bajo el gran roble antiguo, donde antes había cartones y miseria, ahora hay un banco de madera sencillo con una placa dorada que brilla al sol. La inscripción reza: «La verdad nos hará libres». La imagen se funde a negro con el sonido suave de un piano tocando Clair de Lune, no como una melodía de terror, sino como una canción de cuna que finalmente ha traído descanso a una casa que estuvo embrujada por la ambición. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video.